Vamos a leer los primeros 5 versos de Malaquías, capítulo 1. Recuerden que más o menos Malaquías predicó, o más bien se manifestó el Señor a través del profeta ahí por el año 430, 420, y Malaquías era un hombre escogido por Dios que nadie sabe quién es, ni de dónde vino, ni a dónde fue, ni de dónde era, no se sabe, hermanos. Sencillamente el Señor dice: mi mensajero, y Malaquías significa eso, mi mensajero de Dios. Es un profeta escogido por Dios que predica en ese tiempo 4 versos solamente, 4 capítulos, 55 versos del libro de Malaquías. Y es interesante porque el tiempo en que Malaquías escribe este libro o da sus profecías era un tiempo de mucho cinismo del pueblo. El pueblo estaba pensando que Dios los había dejado. Y como los había dejado, este era el pensamiento de ellos, decían: bueno, pues vamos a hacer lo que den gana. Pues ya Dios nos dejó, ya nos abandonó el Señor, pues ¿para qué ofrecemos holocaustos correctos? ¿Para qué ofrecemos un culto correcto? Es lo que dice el libro. Si ya Dios nos dejó, pues ahora sí que cada quien haga lo que quiera hacer. Cuidado cuando nosotros pensamos así, como el pueblo de Israel, y decimos: ¿y en qué le hemos fallado a Dios? Cuando esa pregunta la hacemos nosotros: ¿en qué te he fallado, Señor? ¿Qué he hecho mal? No he ofendido a mi prójimo, estoy en casa, no le hago mal a nadie. ¿En qué te he fallado? Cuidado cuando pensamos así, porque así pensaba en ese tiempo el pueblo de Israel. Y dice así la palabra de Dios, hermanos. Malaquías 1, del 1 al 5. Me voy a permitir leer esta porción de la escritura. A la palabra, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá los límites de Israel. Hasta ahí, hermanos. Dice la Reina Valera, lo repito nuevamente en el verso 2: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué nos amaste? Dice la Nueva Traducción Viviente en el verso 2: yo siempre los he amado, dice el Señor. Ustedes replican: ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Y la otra versión, la Biblia de América, dice: yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes preguntan: ¿en qué los has amado? Estas son las respuestas del pueblo. Malaquías era el mensajero de Dios, hermanos. Había que exhortar a la nación de Israel como lo habían hecho otros profetas más. Sus antecesores Ageo y Zacarías lo hicieron en el tiempo del cautiverio. Y parecía que con Esdras y Nehemías las cosas iban mejor. El pueblo había encontrado ya al regreso a Jerusalén propósito, bendición de Dios, los cultos se reanimaron, pero pasa el tiempo y resulta que esta escogida por Dios se rebela, desobedece y pregunta:
¿En qué te hemos fallado, Señor? ¿Sí? Había que exhortar a la nación. Malaquías tenía que exhortar a la nación de Israel. Pero estos estaban decepcionados, o sea, el pueblo, por una restauración nacional mucho más pobre que la prevista y anunciada. Es decir, como que estaban ellos diciendo, Dios nos abandonó, lo que dijeron los profetas no se ha cumplido totalmente, lo que Dios nos prometió no lo cumplió como tal. Entonces estaban decepcionados la nación de Israel en ese tiempo, ¿sí? Miren, hermanos, el pueblo de Israel comenzó a dudar del amor de Dios, dudaba del amor de Dios. Ellos decían, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? En alguna ocasión, una hermanita hace tiempo pidiendo oración por una situación de un familiar que tenía muy grave, me decía, hermano, ya estoy dudando de Dios. Ya estoy dudando de Dios, así me decía. Y la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? Así pensaba esta nación. ¿Estaban dudando de Dios? La desconfianza que había en la nación de Israel, miren cómo inicia el pasaje, profecía de la palabra de Jehová, contra, es lo que dice el pasaje, profecía de la palabra de Jehová, contra Israel, contra de ellos. Hermanas y hermanos, Dios no se anda a medias tintas cuando nos habla en la mente. Es más, voy a decir algo atrevido, Dios no se tienta el corazón cuando va a disciplinar a su pueblo. El pueblo de Israel había abandonado al Señor todavía. Miren, cuando vemos Jeremías 31:3, dice, con amor eterno te he amado. 100 años antes Jeremías había predicado, 150 años había predicado, y el pueblo no estaba entendiendo. Hermanas y hermanos, entendamos en estos tiempos el amor de Dios, para no hacer esas preguntas y no dudar del poder de Dios cuando venga la prueba, no dudar del amor de Dios cuando venga la calamidad, no dudar del amor de Dios cuando estemos nosotros, como dice el apóstol Pedro, por un poco de tiempo siendo probados. La profecía de Malaquías era en contra de Israel, e iba duro, hermanos, iba duro el asunto, ¿sí? Los valores se habían olvidado, los valores del amor a Dios, los valores de Deuteronomio capítulo 6, donde había que amar a Dios con todo el corazón, los valores que había enseñado el rey Josías cuando encontraron la ley en el tiempo de Jeremías y Josías, y hubo una revolución en ese momento, y posteriormente con Esdras y Nehemías se habían olvidado, se olvidó la ley, se les olvidó la palabra, como hoy en día a muchos se les olvida las predicaciones que han oído a lo largo de su vida, se les olvidó a muchos que crecieron en la iglesia y hoy se están apartando del Señor, se están apartando. Y son cercanos a nosotros, algunos conocidos de nosotros, por X, Y, como decimos. ¿Por qué? Porque quizá estamos como este pueblo preguntando, ¿en qué nos amaste, Señor? ¿Que no, ya no te di mucho? ¿Que no es suficiente lo que doy, lo que ofrezco, lo que aporto? Podemos decir eso hoy en día. Una vez escuché decir a alguien, ya le di mucho a los bautistas. Ya le di mucho a ellos. Mira, cuando murió este hermano, que era un pastor, murió solo, pobre hermano. No pensemos así, hermanos, que ya la libramos, no, ojo.
Miren, el día de ayer nadie esperaba ese movimiento de la tierra, ¿no? ¿Dónde estaba? Ya estaba en casa. Yo había ido a mi papá, me pasé 6 horas manejando, 3 de ida y 3 de venida, por ya mero me quedo ahí en Insurgentes nadando con el coche, y gracias a Dios, Dios me libró ahí en La Raza. Pero estaba yo ahí en la avenida frente a Plaza Aragón cuando empezó a temblar. Y uno piensa y dice, qué rápido pasan las cosas que uno no las pide y ni siquiera uno las anhela. Seguramente usted ayer, confiando en el Señor, dijo, aquí estamos, Señor, y gracias al Señor, porque esta es su fe ha crecido, su fe está puesta en el Señor, y pase lo que pase, nuestra fe descansa en buen lugar. Esa es la confianza, esa es la esperanza. Hemos sido renacidos a una esperanza viva, eficaz, hermanos. ¿Hay temor? Sí, hay temor. Yo sé que salimos de casa, salimos de la oficina donde usted estaba, del centro comercial, sí, pero confiando en el Señor. Así es. Confiando plenamente. Entonces, el Señor le dice al pueblo, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Es una pregunta, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y yo amé a Jacob, no a Esaú. Cuando la palabra dice aborrecía a Saúl, quiere decir en el hebreo, no lo elegía a él, no lo elegía a Esaú. Le di bendiciones como príncipe, esa es la promesa. Pero el elegido era Jacob. No vamos a hablar de la teología o de la doctrina de la predestinación, pero cuando usted reconoce la presencia de Dios en su vida y le da gracias a Dios porque le ha conocido y ahora es salvo, gracias a Dios porque el Señor se fijó en usted, se fijó en nosotros. Y entonces, tenemos que quitar de la mente, y el pueblo de Dios y aún aquellos que muchas veces dudan de su vida, deben de quitar de su corazón que el Señor ha apartado su mano de nosotros. Y si es así, cuando lo pensamos así, es porque quizá nosotros, más bien, es seguro que nos hemos apartado de Dios. Dios apartó. No, Dios está presente. Es posible que nosotros nos hayamos apartado, nos hayamos olvidado, estemos seguros con lo que somos y tenemos, y dice, Señor, no, yo te elegí, a Esaú lo aborrecí, y a Jacob lo amé. Por eso el Señor les estaba recordando a través del profeta de Malaquías, diles a ellos que están fallando. El Señor había fundado a la nación de Israel, era la elección de Dios, los había escogido. Por eso el Señor afirma, yo os he amado desde que los escogí, los amé. Les mostré mi amor tomando en cuenta a sus antepasados, les está diciendo. ¿Quién eran los antepasados? Jacob, por eso menciona a Jacob. Hermanos, esto es grandioso porque Señor nos ha amado. Y miren, Juan 1:12, a los que conocieron, ¿cómo dice el texto? A los que le recibieron, a los que a ver, ya me cuatrapié, pero usted lo sabe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ok, ahí tenemos un gran ejemplo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué, hermanos? Potestad de ser hijos de Dios. Ok, eso es de Dios, hermanos. Gracias a Dios. Y por eso estamos en nosotros con un corazón agradecido. Nuestros antepasados, ¿sí? Alguien oró por nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres, alguien, un familiar, a esos antepasados que
que quizás no conocimos, pero que pusieron en las manos de Dios a tu familia, a nuestra familia. Y que ahí en esa oración estábamos nosotros. Gloria a Dios. El Señor le dice, a Esaú lo aparté y lo aborrecí. ¿Qué quiere decir eso? No lo elegí, no lo tomé en cuenta. Eso significa la palabra aborrecer en el hebreo, en ese contexto. No lo tomé en cuenta. Se dice que en los textos cuneiformes antiguos se decía que el amor divino influía en la selección de los reyes. En la Biblia, por ejemplo, amor se encuentra frecuentemente en pasajes que se ocupan de la elección de Dios. Dios, al elegir al pueblo de Israel, lo amó profundamente. Esto es soberanía de Dios en la elección para con un pueblo como el de Israel, en donde Dios tiene que ser concebido como el Dios de amor y de misericordia. Deuteronomio 7, Deuteronomio 10, Salmo 78, Isaías 41 nos habla de ese amor de Dios en la antigüedad, y por eso el Señor estaba enojado, hermanas y hermanos. Le estaba diciendo al profeta, diles que yo los he amado hasta el día de hoy, pero estos malvados se están desviando de la fe, de la fe. Por eso hoy hay que hablar con autoridad, hermanas, hermanos. Si tiene la oportunidad de animar, de fortalecer fe y de hablar con autoridad, hágalo. Porque son tiempos en donde hay que hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo: insta, corta, habla a tiempo y a destiempo, predica la palabra. Dios ha estado a favor del pueblo siempre y siempre estuvo. Tuvo castigo y fuerte. El Señor dijo, no se me pasa esto, no se me olvida esto. Por eso el Señor tenía que hablar duramente, pero Él amaba a su manera. Ahora la pregunta es, ¿por qué el pueblo pensaba así, hermanos? ¿Por qué el pueblo tenía ese pensamiento? Pues ¿en qué nosotros te hemos fallado? Miren, aquí en otra versión interesante que tengo aquí a la mano, dice así, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? Así como irónicamente, por eso se dice que este pueblo en el tiempo de Malaquías era un pueblo cínico. ¿A poco sí nos has amado, Señor? ¿A poco de veras? Como cuando nos preguntan, ¿a poco sí Dios es bueno con nosotros? Aún, miren qué tristeza da cuando alguien que ha tenido conocimiento de la palabra, ha estado en la iglesia, ha participado, y después del tiempo lo vemos, dicen, ¿a poco de veras ustedes creyendo la Biblia dice y lo enseña? Sí, nosotros sí. Y como decía hace un rato mi hermana Blanquita, las oraciones han protegido, de verdad, hermanos, las oraciones del pueblo de Dios han protegido a esta nación. Porque el día de hoy, la magnitud del temblor hubiera sido una catástrofe si dura segundos. Dios es bueno. Y sabe el Señor que estamos orando por esta nación y que estamos orando por los nuestros y estamos orando por aquellos que no conocen a Cristo. Dios había bendecido a Israel y quería seguir haciendo. Y había bendecido a Israel, el Señor. Y lo quiere seguir haciendo. Igual a nosotros, hermanos. Nos ha bendecido y quiere seguir haciéndolo, pero desea que nosotros reconozcamos la presencia de Dios. No basta con ser buenos, hermanos. No basta con estar en paz. No basta con no hacer cosas malas. No. Va más allá de eso. Va más allá de eso. El Señor quiere nuestro corazón. Al corazón contrito y humillado, ¿verdad? No
lo despreciarás, dice la palabra de Dios. Edom, que es el nombre que le da Esaú también, fue castigado por su rebelión. Por eso aquí dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo a reinado. Así pensaba Edom, las naciones al lado, que diga, nos hemos empobrecido, pero nos levantamos y salimos. El Señor dijo, no es así. Porque esta nación es orgullosa y yo los castigué en la antigüedad porque se levantaron en contra de mí. Edom era una de las naciones que siempre tuvieron problemas con Israel. Y por eso lo pone como ejemplo Malaquías. Lo castigó el Señor por su rebelión. No lo eligió a él. ¿Sí? Si Edom quería regresar y triunfar, no había por dónde. Edom no podía, pero Judá sí, Israel sí podía. Y volvemos a lo mismo. Soberanía de Dios y elección de Dios para un pueblo en particular a esta nación. Nosotros tomamos ejemplo para saber que el Señor siempre ha estado con nosotros y aun cuando no le alabemos, aun cuando a veces el pueblo cristiano hacemos otras cosas, dice el Señor, verso 5, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Por qué? Porque hay otros que me adoran, que me alaban. Estaba diciendo al pueblo de Israel, tengo más pueblo en la tierra. No son los únicos, pero son los elegidos. Qué bendición. O sea, el pueblo de Israel se creía muy hermanos, como decimos, ¿verdad? Pero el Señor les dice, no. Si ustedes leen los pasajes que yo les mencioné hace un momento, se van a dar cuenta que el Señor les dice, ustedes son tan insignificantes entre todas las naciones, porque no son una nación grande, pero yo los elegí y los escogí con un propósito. Termino con esto, hermanos amados. No preguntemos si Dios nos ha abandonado o si Dios nos seguirá amando. Tengamos la y el Señor desea que respondamos a ese amor que Dios nos ha dado. Hay muchas formas y muchas maneras de responder. Tenemos esta oportunidad y le damos gracias a Dios porque ahora, en medio de tantas circunstancias, podemos ver la vida que ha crecido, la fe fortalecida, animados y fortalecidos por la gracia de Cristo, rogando al Señor que Él siga manifestándose como Él quiera. Amén. En medio de nosotros. Amén. En medio de nosotros. ¿Ha habido pruebas en ustedes? Sí, hermanos. Ha habido pruebas en ustedes, en las familias de la iglesia. Y lo estamos mirando y lo estamos viendo. Pero Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Amén. Vamos a tener una palabra de oración en esta hora. Y hermano, adelante, mi hermano. Bueno, me llama mucho la atención el versículo 4 de este capítulo. Versículo 4. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Se está refiriendo aquí a los edomitas, los rojos que vienen de la línea de Esaú. Yes. Los edomitas, ellos edificarán y yo destruiré, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Jehová está indignado para siempre. Es decir, les está diciendo aquí que es inútil que Edom intente de nuevo ser una gran nación, porque lo habían sido. ¿Sí? Es inútil. Lo que construye, decía el Señor, yo lo derribaré. ¿Por qué? Bueno, recordemos en el libro de Abdías, que tiene 21 versículos, del 10 al 14, allí está la respuesta
¿por qué el Señor está molesto, airado con los edomitas? Porque los edomitas, dice ahí Abdías, que estaban contra Dios y contra el pueblo de Israel. Y habían apoyado a las tropas babilónicas en la destrucción de Jerusalén y en el saqueo de Judá. Cuando el pueblo de Israel se fue al exilio, 70 años, todo eso ya lo sabemos. Entonces, los edomitas se adhirieron al ejército babilónico y este pueblo babilónico que destruyó y quemó el templo de Jerusalén y saqueó, ¿sí?, el templo. Bien. Y luego en Esdras dice que Dios despertó el espíritu del rey Ciro el persa para que le diera todas las facilidades y este pueblo regresara del exilio a Jerusalén. Y ahí está Sesbazar, que estuvo al frente y que trajo todo lo que se habían saqueado del templo, 5,400 utensilios de oro y plata que se llevó Nabucodonosor a Babilonia. Sesbazar ahora trae todo eso, 5,400 utensilios de oro y plata, lo traen otra vez a Jerusalén. Así como leíamos el libro de Ageo, que Dios despertó el espíritu de Josué, y de el que era el príncipe de Judá. Ajá. El príncipe de Judá. ¿Sí? Así es. Hijo de Salatiel. Y el Josué, hijo también el sumo sacerdote. Y Dios dice que despertó el espíritu de estos y del pueblo de Israel para que se pusieran a trabajar en la reconstrucción del templo. Así que el Señor está molesto por los edomitas y no van a sobresalir, dice el Señor. Ya no van a sobresalir. Así edifiquen lo que edifiquen, yo lo destruyo. Porque ustedes, dice, se adhirieron a las tropas babilónicas, estas tropas babilónicas que saquearon el templo de Dios en Jerusalén y que saquearon, destruyeron Jerusalén y saquearon toda Judá. Amén. Así es. Edomitas, ¿sí? Fíjese cómo ayudaron pues a los babilónicos. Y por eso el Señor está molesto. Y aquí lo está diciendo perfectamente bien en el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Jehová está indignado, dice, para siempre con estos edomitas. Para siempre. No van a sobresalir para nada. Para nada. Es inútil que los edomitas intenten de nuevo ser una gran nación. Ya no. Ya no. El Señor está indignado con ellos. Y me viene a la mente el versículo 37 de Deuteronomio capítulo 1, lo que decía Moisés. Dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros. Y me dijo, tú tampoco entrarás allá, a la tierra prometida. Y Moisés no entró, ya sabemos toda la historia. Así ¿Sí? es. Amén. Amén. Gracias, hermano. Así es, así es. Y además, los edomitas eran un pueblo idólatra, así es de que
no había que mezclarse con la idolatría, y eso es muy importante. Gracias, hermano Gavino. Vamos a orar, hermanos, en esta hora, y que Dios toque en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por este tiempo. Abre nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestra mente para comprender la palabra que tú nos enseñas, la forma en que nos enseñas, que tu Espíritu Santo nos guía toda verdad y podamos comprender lo que tú dices, Señor. Gracias porque nos exhortas, gracias porque nos animas en esta noche y fortaleces la fe de tu pueblo aquí reunido. Bendito tu nombre. Gracias, Señor, porque estos profetas, en el caso de Malaquías, nos enseña a confiar plenamente en ti, Señor. ¿Por qué hacer preguntas, Señor? Preguntas llenas de dudas. ¿Por qué hacer preguntas cuando sabemos, y la palabra de Dios lo dice, que tú estás presente? Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a depender de ti, a crecer en ti, Padre. Gracias por tus hijas y tus hijos en esta noche. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok.